Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sadrach, Mesach y Abed-Nego son jóvenes valientes y libres y no obedecen al implacable rey. No actúan por rebeldía ni por transgresión, sino movidos por la fe monoteísta, rechazando idolatrar al poderoso soberano. Así llegaron a ser profetas para el pueblo. Dios se solidarizó con ellos compartiendo su suerte en el horno ardiente. ¿Cuántos jóvenes profetizan entre nosotros al rechazar las idolatrías que nos tiranizan? Dios los acompaña. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos llama a la continua conversión, y la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva a hacer este camino cuaresmal, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en esta última semana que el Señor nos ofrece, vamos a pedir humildemente perdón de todas nuestras faltas. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho, y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó a ustedes:
a todos ustedes, pueblos, naciones, lenguas, se les ordena lo siguiente: ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro del fuego del horno ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, a quien tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí? ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca y el laúd, la cornamusa y toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua de oro que yo hice? Porque si ustedes no adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos necesidades de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor, lleno de furor, y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de tu ejército que atacaran a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para arrojarlos al horno del fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente y tomando la palabra dijo a sus cortesanos: ¿no eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo: así es, rey. Él replicó: sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él. Y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y honor eternamente.
A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando siempre hacia esta Semana Santa. Ya estamos por llegar, el tiempo más fuerte que tenemos dentro de nuestra vida cristiana. El Señor que muere por nuestros pecados, el Señor que resucita. Pero lo importante es que miremos un poco desde esa primera lectura también que hemos escuchado del libro de Daniel. Qué interesante estos personajes, estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que son jóvenes verdaderamente valientes que dan su vida ante esa idolatría y ante el hecho de que le están forzando incluso a hacer algo que ellos no están convencidos, pero absolutamente, ¿verdad? Porque se han afianzado, entonces han creído verdaderamente en Jesús, han creído verdaderamente en Dios en este caso, a pesar de que el rey es implacable y el rey entonces les está exigiendo a que ellos renuncien a su propia fe. Sin embargo, no actúan por rebeldía, ¿verdad? Ni actúan tampoco por transgresión, sino son movidos
directamente por esa fe en el Señor. En este caso es el monoteísmo. Entonces, centrarnos, ellos se centran verdaderamente en la fuerza del Señor. Y por eso que después también ellos son capaces, ¿verdad?, de rechazar absolutamente la idolatría. Rechazan porque están seguros en el Señor. Nosotros solamente vamos a rechazar todo lo que es corrupción, todo lo que es idolatría, mirando sobre todo lo que significa hoy para nosotros la idolatría. No nos quedemos nunca pensando, como tanto hablan los protestantes, ¿verdad?, pero sin causa justa ni sin razón de ser, porque hay que mirar profundamente la palabra de Dios para entender lo que significa la idolatría. Hoy para nosotros la idolatría son las famosas 3P, la plata, el poder, el placer. Estas son las cosas, queridos hermanos, que verdaderamente nos desvían de Dios. Yo tengo una foto de San Juan Bosco, pero mirar a San Juan Bosco o de la Virgencita, la auxiliadora de los cristianos, pero que yo tenga eso no quiere decir que estoy idolatrando una imagen. Al contrario, miro las virtudes y conozco cómo estas personas fueron capaces de entregar su vida, de responder. María, por ejemplo, responde con un sí total y absoluto al Señor ante esta propuesta de salvación. Y al mismo tiempo, si miramos, no sé, y cualquiera de los santos, San Juan Bosco, ¿qué es lo que mira? Mira a esos jóvenes que estaban sin trabajo, sin educación, en la pobreza, abandonados, tristes, sin padres, huérfanos, en fin, de todo. Y a ellos verdaderamente después Don Bosco se entrega. Entonces, dejémonos de decir cualquier barrabasada, ¿verdad? O sea, la idolatría no consiste en eso. La idolatría es cuando nosotros somos egoístas y cuando nosotros simplemente estamos buscando nuestro placer o vamos detrás del poder, ñamándase. Queremos estar sobre los demás, queremos pisotear a los demás. Y es eso el poder, ¿verdad? Y luego entonces el placer, como ya sabemos, la lujuria, la droga y todo lo que nos desvía del Señor. Nuestros vicios. Estas son las verdaderas idolatrías, porque el idolatrar a aquello que nos desvía de Dios. ¿Qué es lo que nos desvía de Dios? Y nuestras actitudes y nuestra forma de vivir. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? E ir detrás de esto. Cuando el Señor nos dice, solamente adorarás al Señor tu Dios, ¿qué te está queriendo decir? Que toda tu energía, toda tu mente, todo tu corazón tiene que estar embotado, vamos a decirlo de cierta manera, o sea, tiene que estar dirigido hacia la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor. Es lo único que nos renueva, es lo único que nos levanta, es lo único que nos da vida. Ahí encontramos el sentido profundo de nuestra propia existencia. Bueno, esto por una parte, entonces, queridos hermanos, lo que hemos visto aquí de estos jóvenes, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que son capaces incluso de ponerse contra el mismo rey, contra Nabucodonosor, que después les va a exigir y va a querer que cumplan lo que él dice, porque él tiene el poder, supuestamente. No, Señor, el único que tiene el poder es Dios, y ellos lo demuestran bien, estos jóvenes que son valientes. Y aquí también tenemos, queridos hermanos, en el Evangelio, cómo San Juan nos presenta a un Jesús que nos llama también a ser libres. Es decir, no nos podemos dejar llevar por nuestras esclavitudes, que al final de cuentas son nuestras idolatrías. Entonces, por eso, cuando dice, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Y ahí viene la respuesta del Señor. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Y entonces, así Jesús les va encaminando y les va diciendo que lo importante es liberarse de todas las ataduras que simplemente nos hace confiar en nuestras propias fuerzas. En síntesis, nosotros, cuando tenemos el poder o cuando estamos bien, entonces disfrutamos el placer de vivir, pero de acuerdo a nuestros intereses. A eso se refiere. No quiere decir que nosotros no tenemos que vivir bien
o que no tengamos que ser felices. Claro que sí, el Señor nos ha creado para que seamos felices. Pero atención, ¿qué clase del placer que nosotros tenemos sobre la vida y sobre nuestra propia existencia? El verdadero placer es cuando nosotros les damos sentidos de acuerdo a nuestra misma creación, así como el Señor nos pide y quiere de nosotros. Y es a esto lo que hoy está apuntando la palabra y la lectura. Hoy nos está llamando el Señor para que pensemos sobre nuestra propia libertad. Nos hace libres entonces el Señor para amar. Pero sin embargo, el pecado lo que está haciendo es hacernos esclavos del mal. Nos expulsa de nuestra misma casa, es decir, nos expulsa de nuestra misma existencia. Fíjense a alguien que está en la droga o alguien que está en el vicio. Esa persona es expulsada de su propia existencia, de su propia vida. ¿Por qué? Y porque es una persona que está atada y que está entonces siendo esclava a causa de ese vicio, a causa de ese pecado. Chicos, están en la juventud, ¿verdad? Pobrecitos que están algunos en la droga y que les es difícil volver a entrar entonces en sí mismos. Esos son los que son expulsados verdaderamente porque ya no son dueños de sí mismos. Quieren volver a entrar, quieren recuperar su propia vida, su propia existencia, pero sin embargo están atados al vicio, están atados al pecado en el sentido moral, porque el sentido moral es cuando nosotros asumimos la responsabilidad de encaminar nuestra propia existencia. Somos nosotros, queridos hermanos, entonces, quienes encaminamos nuestro camino hacia la felicidad o también encaminamos nuestra vida hacia la perdición, hacia la infelicidad. Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía que el Señor nos bendiga, nos ayude, que pensemos, nos demos cuenta cuáles son nuestros ídolos, nuestras idolatrías, qué es lo que nos está atando a nuestro propio interés y a nuestro propio egoísmo. Y pidamos al Señor que el Señor nos haga libres. El hecho de decir la verdad, que es tener a Jesús en el corazón y en la vida, es lo que nos lleva a una libertad plena. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que seamos libres para el culto verdadero a Dios y a servir con alegría al reino. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros pastores, para que sigan la verdad del Evangelio y compartan los valores del reino con todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras autoridades, para que trabajen por la seguridad social y defiendan los derechos de los más débiles, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren enfermedades, para que sean animados por la fe y sientan alivio en sus dolores. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los que trabajan por la paz, para que perseveren en la lucha y encuentren seguidores en esta noble causa. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos libres en el seguimiento a Jesús y trabajemos de instaurar la verdad revelada por Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban el perdón de Dios y alcancen la vida eterna. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu alta luz en vino y paz son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que nos concedes presentar en honor de tu nombre, para que sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor Todopoderoso, que los misterios recibidos sean medicina espiritual, purifiquen los vicios de nuestro corazón y nos aseguren tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos consagramos hoy a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Por segunda vez en menos de 2 semanas, el Papa Francisco se reunió con miembros de la comunidad filipina que habita en Roma. El domingo 14 lo había hecho en la Basílica de San Pedro con feligreses para celebrar los 500 años de evangelización en esas tierras asiáticas. Esta vez acogió en la Sala Clementina del Vaticano a los sacerdotes que residen en el Pontificio Colegio Filipino mientras cursan estudios de posgrado en universidades pontificias romanas. Esta institución fue fundada hace 60 años e inaugurada por el entonces Papa Juan XXIII. Es una historia que ya acumula cientos de recuerdos, por eso el Santo Padre invitó a los presbíteros a hacer una memoria agradecida del pasado. Es bueno volver sobre los pasos de Dios en nuestra vida. Todas las veces que el Señor se ha cruzado en nuestro camino para corregir, animar, retomar, revivir, perdonar. De esta manera podemos ver claramente que el Señor nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado cerca de nosotros, a veces de forma más discreta, a veces de forma más evidente, incluso en los momentos que nos parecían más oscuros y áridos. Francisco también exhortó a los sacerdotes a mirar con esperanza el futuro que nos abre providente el Señor. Eso sí, sin olvidar que la gracia de Dios se realiza especialmente en la vida que acontece hoy. El presente es el momento en el que Dios llama, no el ayer ni el mañana. El hoy. Estamos llamados a vivir el hoy, incluyendo sus contradicciones, sufrimientos y miserias. Incluso nuestros pecados, que no hay que huir ni evitar, sino asumir y amar como ocasiones que el Señor nos ofrece para estar más íntimamente unidos a Él y también en la cruz. Una vez que estos sacerdotes concluyan sus estudios en Roma, volverán a sus diócesis a servir al pueblo de Dios que desde hace 5 siglos peregrina en Filipinas. Claro que ahora regresarán con esta bendición que les regaló el Papa Francisco. Et Filius et Spiritus Sanctus. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En casa, hace cuánto que no ves la luz del alba. Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa. Cántale a Dios que a Él le encanta. Si le canta. Llame a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libre sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Vuelve a ser niño y dale un beso desde el alma a tus papás. No temas, porque yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le cantas. Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libres sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Quédate contigo, Porque el planeta está a punto de llorar. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio.
Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.